enfermedades venosas, la sistema linfático. Bueno, el sistema linfático es la última parte del estudio de nuestro temario y se refiere a lo que significa la parte de la linfa que existe en las extremidades, y eso es fundamental desde el punto de vista del estudio de la cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos patología importante ahí. Y vamos a recordar, como en todo, lo que significa la anatomía, lo que significa la función, la estructura y dónde tenemos los colectores linfáticos. Eso es importante. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces ahí está la estructura, ¿no? ¿Por quién está compuesto? ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático en realidad es un sistema, podría decir, de defensa del organismo, con lo que significa su estructura y además función. Se forma desde la vida embrionaria, obviamente, y está constituido por tres elementos fundamentales: capilares, vasos colectores y ganglios linfáticos. Es la estructura general de la anatomía de lo que significa el sistema linfático. Entonces, esas son tres estructuras importantes, recuerden, es fundamental: capilares, vasos colectores y ganglios linfáticos, que están distribuidos en todo el organismo, pero son difíciles a veces de identificar porque su estructura es tan pequeña y solo se hace manifiesta evidentemente en algunos problemas que pueda tener el paciente en su parte personal y problemas de salud, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso que es fundamental del sistema linfático. Además, como les decía, es difícil identificarlos y saber dónde están. ¿Por qué? No solo por la dificultad de verlos, sino también porque solo se los puede observar cuando cumplen función y tiene una doble función inmunológica y, les diría entre comillas, de desecho, protegiendo lo que significa la salud del organismo. Y esta parte de desecho es fundamental, sobre todo para los cirujanos. ¿Por qué? Porque cuando se evidencia un linfático, cuando está en pleno funcionamiento, cuando está eliminando una gran cantidad de desechos del organismo, como sucede cuando hay una infección, por ejemplo, ¿no? O cuando hay un tumor, un cáncer, entonces los ganglios linfáticos se ven comprometidos, pues. Y al verse comprometidos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al verse comprometidos, somos susceptibles a la observación anatómica en una cirugía o en un procedimiento quirúrgico. Esa es la característica de los vasos linfáticos, ¿no? Y de los ganglios linfáticos. Aparecen en diferentes momentos. Las funciones están distribuidas aquí: el líquido tisular, filtran y vuelven las partículas a la circulación sanguínea, ¿no? Dos, las bacterias que llegan al espacio son llevadas a los ganglios linfáticos, que es el principal sistema de defensa inmunitario, como les decía. Eso es fundamental. Tercero, es importante que las sustancias de desecho del tubo digestivo sean llevados a lo que significa el sistema linfático para que sean luego eliminados, ya sea por la vía que nosotros tenemos, la vía digestiva, la vía de eliminación, ya sea renal o etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Hola, ¿se escucha mejor ahora? No sé si se escucha mejor. ¿Me escuchan mejor? Hola. Sí, doctor. Muy bien. ¿Ahora me escuchan? ¿Quién dijo? Sí, por favor, quiero saber si me están escuchando. Sí, doctor. Muy bien, ya. Es que me he puesto audífonos y pensé que no escuchaba. Bueno, ahí están las funciones del sistema linfático y su estructura anatómica distribuida en el organismo, ahí la tienen. Fundamental el conducto linfático derecho e izquierdo, son los vasos más grandes. Obviamente el izquierdo es el más importante, el derecho es menos importante, porque el izquierdo lleva casi la linfa de todo el organismo. De la parte inferior del diafragma va a la izquierda del hemitórax y del
en el brazo izquierdo y en la hemicara y cabeza, cuello izquierdo, es la que lleva, es el conducto izquierdo, y el derecho es más pequeño, ¿no? Solo lleva de la hemicabeza y cuello derecho y del miembro superior derecho y una parte pequeña del tórax derecho. Esa es la característica. Entonces el conducto linfático izquierdo es el más importante y el derecho se llama también vena linfática solamente. Pero aquí tenemos una estructura fundamental e importante que es la cisterna del quilo. ¿Qué es la cisterna del quilo? Es lo que significa el acúmulo de linfa que se recibe en el intestino cuando está en funcionamiento. Y esa es la característica principal. Y vamos a ver la distribución de los linfáticos en relación aquí a los grandes vasos, por ejemplo, los ilíacos, los aórticos, los axilares, subclavios, carotídeos, bueno, en relación a todo lo que significa la estructura vascular característica del organismo. Tres importantes: vena linfática, el conducto torácico o conducto linfático izquierdo y la cisterna del quilo donde se lleva todos los desechos cuando ingerimos en la parte alimenticia. Hecho ya lo que significa la parte de la anatomía, vamos a hablar de lo que significa las alteraciones fisiopatológicas. La primera, supongamos que aquí es un vaso y lo ligamos o se destruye y no puede llevar linfa del brazo. ¿Qué nos va a suceder? Linfedema. ¿Qué es el linfedema? Es la incapacidad que tiene el tejido linfático de llevar sus afluentes a estos grandes torrentes y que estos vuelvan a la circulación y sean eliminados por diferentes vías. Entonces comienza a edematizar. ¿Y qué comienza a producirse? Acúmulo ¿de qué? De líquidos, de proteínas de destrucción de células. Esa es la característica principal. El linfedema, entonces, la incapacidad del sistema linfático de acomodarse para que las proteínas y los líquidos entren en el compartimiento intersticial de los tejidos y se quedan, pues, en el intersticio, no van al sistema linfático. Entonces, es una característica. Cuando se liga o se corta es lo que produce eso. Y se produce el linfedema, que es el edema linfático en los tejidos, por falta de la eliminación y de la utilización adecuada de lo que es la linfa, las proteínas y los líquidos que contienen. Bueno, el linfedema tiene tres partes, eso es importante. Un segundo, por favor. El linfedema tiene tres partes importantes, o sea, tres etapas, perdón, en su formación. La primera etapa, yo diría, es fundamental discriminar las tres etapas porque la primera etapa tiene casi las mismas características de cualquier edema. Las mismas características, ¿en qué sentido? En que estas tienen la misma apreciación clínica, ¿no? Entonces, perdón. Y la primera etapa es la acumulación de líquido simplemente en el tejido linfático, y eso es lo que sucede principalmente. Y como sucede en los otros edemas, se acumula líquido y empieza a edematizarse y tener una característica del edema como es un edema blando, como el de los demás tejidos. Con fobia, que eso es importante, que es lo que sucede normalmente, porque vamos a ver luego en las diferentes etapas que no es igual. Por ejemplo, en la segunda etapa, la parte tisular, que obviamente es el problema que se tiene en los linfáticos, es lo que sucede es que es más pronunciado la parte tisular. ¿Y qué decíamos que se acumula? Se acumula principalmente, ¿qué cosa? Se acumula lo que significa proteínas y líquido, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder en ese aspecto? Entonces, se va a producir un edema tisular que sea más esponjoso, un poco más duro, con más elementos de detritus y de componentes grasos, adipocitos. Entonces, es un edema más grueso, más duro. Es lo que sucede, en lo que pasa en el linfedema en su segunda etapa. En la tercera etapa es más importante. Se producen lesiones vasculares, linfáticas o de otro tipo, dando la característica de piel y tejido subcutáneo que se tiene en el linfedema. Es una característica de acúmulo grueso y muy notorio. Que vamos a ver, tiene estas características clínicas que vemos aquí, lo que se llama el tronco del árbol. Se parece al árbol que hay en el oriente, el toborochi, ¿no? Miren, tronco de árbol le llaman a este edema que se sucede en la parte de la pierna.
Y esta otra característica, miren, el dorso del pie que se llama el dorso afectado, la joroba de búfalo. Esas dos características le dan la característica clínica. Y es un edema duro. Ya no es como en la primera etapa. La segunda y la tercera etapa son edemas duros que no son fácilmente depresibles. No se produce la fobia que uno espera cuando se produce un edema generalmente de origen vascular, de origen hepático o de origen renal. Esa es la característica que tenemos en el edema linfático. 3 etapas entonces. Primera etapa, edema blando. Segunda y tercera ya duro. En la segunda, donde se apresa más tejido conectivo, mayor cantidad de fibroblastos, adipocitos, macrófagos. Y en la tercera etapa, este edema es tan grande y tan compresivo que va a producir, pues, lo que significa lesión adicional de algunas otras estructuras. Un segundito, por favor. Bueno, continuamos. Vamos a ver lo que significa el diagnóstico diferencial. Como les decía, la joroba de búfalo y el tronco de árbol es principal, que nos va a hacer diferenciar los edemas blandos que tenemos, como por ejemplo un edema cardíaco, vascular, cisótico o nefrópata, que en realidad en la segunda y tercera etapa ya no responde el edema a la elevación de la pierna como sucede habitualmente en un edema que no es de origen linfático. Bueno, los edemas diferenciales, ¿cuáles son? El de la insuficiencia cardíaca renal, el de la insuficiencia hepática cistosis, la hipoproteinemia, el síndrome nefrótico. La malnutrición es importante, hay que destacar en nuestro medio. En los niños principalmente evidencia una malnutrición y que vamos a tener problemas con edemas, ¿no? Y otros edemas secundarios como nuestra patología venosa, y hemos podido ver en el anterior tema que sucede en nuestro organismo, sobre todo en lo que es la extremidad inferior. Por último, otra terminología es la lipedema. ¿Qué es la lipedema? La acumulación excesiva de grasa subcutánea que se encuentra principalmente en las mujeres y que tiene una distribución principal en lo que significa la pelvis y la extremidad superior, un edema un lipedema generalmente que se sucede en la parte pélvica. Ese es el lipedema, es la cantidad excesiva de grasa subcutánea que se encuentra sobre todo en las mujeres. Bueno, aquí están las características que hemos visto: tronco de árbol, joroba de búfalo. Vamos a continuar. Las características, vamos a ver, de los lipedemas. Tenemos primario, secundario. Obviamente, hablando ya de las características y de las etiologías, vamos a ver que fundamentalmente en lo que significa nuestra vida diaria es el secundario. El primario se ve en otro orden de patologías generalmente parasitarias que pueden producir las alteraciones que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver el primario. Es de etiología no conocida, 1 en 10,000 casos. Se clasifica en primario congénito, precoz y tardío, de acuerdo a lo que significa la aparición en el tiempo de las personas. El congénito es el que se presenta en el primer año de vida y se conoce como enfermedad de Milroy. Se presenta aproximadamente el 10% de los pacientes que son afectados en esta patología, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el edema, el primario, el congénito de Milroy, 10%. El precoz, que se presenta entre el primer año y los 35 años, se denomina enfermedad de Meigs y es el más importante porque se presenta
generalmente en el 80% de los pacientes. Entonces, eso nos hace ver que es el más importante y el más frecuente, ¿no? Esa es la segunda enfermedad, o de Meigs, el segundo, ¿no? Y el terciario o el tardío es el que se presenta después de los 35 años y es en un solo 10% de los pacientes. Fundamental la enfermedad de Meigs, que es la primaria precoz, que se presenta entre el primer año y los 35. El secundario, que es el más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el que más identificamos nosotros como cirujanos. El secundario es dado por parásitos, como les decía. En nuestro medio no tenemos la bucherela, Brancorov y demás, sino son patologías de orden que son de otra región del globo terráqueo, por ejemplo, en los países asiáticos, ¿no? Eso es importante, en los países asiáticos. Entonces ahí tenemos esas las enfermedades como la bucherela y la filariasis conocida comúnmente. En nuestro medio sí tenemos lo que significa ablación por cirugía, trauma, tumoral o procesos infecciosos. En algunos casos se ha podido ver esta patología, secundarias radiaciones cuando se hacen tratamientos radiooncológicos. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, el secundario es el más importante en nuestro medio, les vuelvo a decir, que generalmente es por procesos infecciosos, tumorales o por traumas, ¿no? Eso es lo que generalmente nosotros vemos, ¿no? En otros medios es el por pilarias, ¿no? Como han visto. Bueno, pruebas diagnósticas. La identificación clínica es fácil en la primera y segunda etapa. ¿Por qué? Porque les decía que son procesos que tienen una característica, que son un edema refractario, por ejemplo, la elevación, duro, un edema duro con abundante tejido graso. Pero en la parte primaria, en la primera etapa, el edema fobia, generalmente se trata con los otros edemas, elevando el miembro inferior o realizando algunas maniobras tal de descanso que produzca pues la reabsorción del líquido, a lo que significa el torrente circulatorio, ya sea linfático o sanguíneo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos en lo que significa la parte linfática. Bueno, el tratamiento aquí es significativamente distinto a lo que significa el tratamiento que se tiene habitualmente para los edemas. En general, el edema en las primeras etapas, los edemas son tratados con lo que significa elevación del miembro inferior, lo que significa medias elásticas, eso es en la primera etapa, ¿no? En la segunda y en la tercera etapa es más difícil. El elevador del miembro inferior no va a servir y vamos a tener que utilizar ya medias de alta compresión. La fisioterapia descongestionante es importante también. La fisioterapia en los edemas linfáticos, la fisioterapia es fundamental, porque haciendo el tratamiento con maniobras manuales puede hacerse una disminución del edema, entonces es fundamental anoten esto. Hay bombas de compresión como las que han visto que ahora se colocan sobre todo en los pacientes traumatológicos para inmovilizar. Esas bombas ayudan muchísimo, son similares al efecto neumático que se produce en lo que significan los esfingomanómetros en la toma de presión. Bueno, se ha también tratado de dar tratamiento medicamentoso y les voy a decir que el tratamiento medicamentoso no ha sido muy efectivo y pues no hemos tenido lo que significa una respuesta adecuada, ¿no? Las benzopironas han sido utilizadas, algunos diuréticos mejoran y pues se ha tratado también de hacer la parte molecular que está todavía en estudio, aunque sí ha habido efectos benéficos en muchos pacientes. Lo que sí, este tratamiento es fundamental en la primera etapa, no tanto en la tercera. En la tercera etapa, cuando ya hay un compromiso vascular y demás, tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ¿no? En la primera etapa, pues el tratamiento varía, ¿no? Y es muy fácil hacerlo con tratamiento que han visto
con medidas no intervencionistas, pero en la segunda y tercera no, requieren cirugía. Y aquí hay dos cirugías, de constructora y de sección. Son las cirugías de Charles y de Contolion-Homans, y vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Esta es la creo que mejor utilizada, es la de secar todo la piel y el tejido subcutáneo graso que es abundante y suturarlo, y ahí disminuye la presión de ese tronco de árbol, ¿no? Esa es la representación de lo que hacemos nosotros en una cirugía de Contolion-Homans. Luego tenemos esta otra cirugía muy radical, con una desvascularización importante, la cirugía de Charles. Miren, hacen incisiones y dejan colgajos, tal que el pie del paciente queda casi descubierto, y luego con pequeños colgajos se coloca la piel que haya podido quedarse estante y queda de esta manera. Esta cirugía es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque generalmente puede dejar un proceso de necrosis y de avascularidad, y quizás el paciente tenga problemas posteriores y haya que hacer otro tipo de proceso. Entonces, lo que tenemos la cirugía de Charles. Bueno, con esto, escúcheme, quiero terminar nomás, ya quiero que me den estos últimos 5 minutos, porque creo que tenemos 3 diapositivas más y con eso terminamos todo el temario de tórax. Ya les dejaría libres si ustedes podían ya pasar directamente desde el viernes que tienen que comenzar nuevamente las clases con el siguiente docente. Por favor, permítanme terminar estos 5 minutos. El quilotórax, que es la presencia de desdame linfático en el tórax, tiene pues una característica que es generalmente traumática en todo el mundo, y es la lesión del conducto torácico izquierdo o eventualmente del conducto venoso derecho, y que generalmente se da por trauma ya sea por lesiones infringidas por terceras personas o finalmente por cirugías sometidas al paciente para hacer una resección de cúpula pleural o algún problema que pueda haber en la parte superior del tórax. Rara vez es una causa maligna por una neoplasia. Bien claro, el quilotórax generalmente es traumático. El tratamiento dice que hay que hacer una evacuación. Obviamente, la evacuación es con tejido que realmente es abundante en proteínas y demás, entonces hay que hacer una toracostomía por tubo. O disminuir concomitantemente una cantidad de injerta de grasas para disminuir la cantidad de linfa que pueda ser llevada hacia lo que significa la gran vena linfática o el conducto torácico, ¿no? El tratamiento debería ser la ligadura o la reparación de esa lesión. Si no se puede hacer esto, la pleuradesis es una alternativa importante que evita las recurrencias en lo que significa el tratamiento de los pacientes con quilotórax. Quiero decir nuevamente, generalmente el quilotórax es traumático en nuestro medio más que tumoral y traumático secundario a cirugías más que por traumas infringidos en forma arbitraria hacia los pacientes. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces el tratamiento puede ser la ligadura, la separación o finalmente, cuando no se puede separar, ligar, la pleurodesis. Quiloperitoneo. El quiloperitoneo es la presencia de linfa a nivel abdominal. Eso se da por lesiones congénitas y neoplásicas principalmente. No es como en el otro traumático, aquí las neoplásicas son fundamentales. Las lesiones traumáticas son poco frecuentes, pero sí pueden darse sobre todo en la cisterna del quilo, porque esta estructura anatómica generalmente solo es visible cuando el paciente ha ingerido alimentos generalmente o mayormente grasos, y se puede ver las dilataciones de estos vasos y pueden ser lesionados por algún trauma, pero generalmente son neoplásicos y congénitos. Y aquí obviamente el tratamiento también es la evacuación. Claro que quiero decirles, el peritoneo tiene una estructura mejor y más importante que la pleura en tamaño y puede ser reabsorbido, ¿no? Pero en algunos casos se necesita paracentesis y dieta también pobre en grasas, ¿no? En triglicéridos, que es fundamental, igual que en el otro lado. Bueno, el tratamiento definitivo va en la separación de estas lesiones, de lo que significa la separación de las lesiones y finalmente la ligadura de las mismas, pero usted se va a producir luego un acúmulo de linfa hacia lo que significa la parte distal o a la periferia de lo que significa las estructuras linfáticas. Bueno, reitero, el quiloperitoneo es más por problemas neoplásicos o congénitos y rara vez traumáticos. El tratamiento puede ser la disminución
de grasas, la paracentesis o el tratamiento definitivo, como en el otro lado, es lo que significa la separación o ligadura de las partes afectadas. Finalmente, tumores del sistema linfático. Permítanme este par de minutos más antes de terminar la clase, que nos falta 2 minutos para que sean las 7. Quiero decirle los tumores del sistema linfático. Tenemos tumores benignos y malignos. Los benignos son más frecuentes, los linfangiomas, que pueden ser capilares o simples, o pueden ser los linfangiomas cavernosos o higromaquísticos, que se hallan principalmente en lo que significan los ganglios, pero en los ganglios del cuello y de la axila. El tratamiento de estos linfangiomas, si es que producen alguna compresión o alguna deformación anatómica, es quirúrgico, porque generalmente no son identificables, principalmente los linfangiomas simples, mientras que los cavernosos sí son identificables porque se presentan en el cuello y en la axila, ¿no? Entonces, la resección quirúrgica serían estos pacientes. Para terminar, el último subtítulo, el linfangiosarcoma. Es el tratamiento, pues, o es el tumor maligno de lo que significa el sistema linfático, ¿no? Y obviamente, como es maligno, tiene un pronóstico malo, obviamente, y el tratamiento puede ser generalmente la resección quirúrgica seguido de quimio y radioterapia. El pronóstico es malo. Estos pacientes con lesiones tumorales malignas en el sistema linfático tienen una sobrevida bastante pequeña y una diseminación rápida y fácil por todo el sistema que tenemos, por lo tanto, la sobrevida es realmente pequeña. Si son identificables a tiempo, si se reseca, puede ser pues el tratamiento con quimio y radioterapia una solución, pero generalmente ya se los identifica cuando hay una diseminación y obviamente es fácil porque el sistema linfático tiene una diseminación importante. Creo que nos falta este tema más, que es el tromboembolismo pulmonar. Los dejaré para el día de mañana, por favor, y con esto sí terminamos lo que significa patología de tórax. Por favor, mañana nos vemos a las 18 horas y con esto terminaríamos el temario. Listo, bueno, jóvenes, los dejo para su siguiente clase. Me había olvidado de este último temario, que era el tromboembolismo pulmonar fundamental, y nos vemos el día de mañana. Nuestras clases son hasta el miércoles. Obviamente espero terminar hasta el día de mañana. El miércoles les doy libre y el jueves empezarían la nueva clase con el próximo docente. Listo, buenas noches, que les vaya bien su clase de medicina interna. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.